como decíamos, o como decía, seguir hablando sobre lo que pasó ese día allí en el aposento alto, ¿no? Yo quiero invitar con ustedes a abrir en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 4. Habla sobre la venida del Espíritu Santo, ¿no? ¿Lo encontró? Amén. Dice así la palabra del Señor: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Y como decíamos hoy, ¿no? Allí el Señor, después de haber resucitado por 40 días, caminó junto a sus discípulos, mostrando con pruebas indubitables que verdaderamente había resucitado en cuerpo, en alma, en espíritu. Tal vez alguno puede decir, sí, pero alguna vez ya había resucitado Lázaro. Sí, pero ellos volvieron a morir. La diferencia, o la pequeña gran diferencia, es que Cristo resucitó una vez y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese Cristo es el que estamos hablando. Y allí, después de 40 días, Él ascendió a los cielos y les dijo a sus discípulos: estén juntos, unánimes, no se vayan, en toda oración y ruego. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Allí estaban ellos en el aposento alto, todos juntos, los discípulos, la madre de Jesús, los hermanos, las mujeres. Dicen que eran alrededor de 120 personas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con la madre de Jesús y con sus hermanos. Dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Allí estuvieron esperando, como Jesús les había dicho, la venida del Espíritu Santo. Y esto tardó 10 días. 10 días estuvieron allí orando, unánimes, juntos, esperando la venida del Espíritu Santo. Y allí llegó ese día del Pentecostés. El Pentecostés en el Nuevo Testamento es como en el Antiguo Testamento fueron allí cuando Dios, a través de Moisés, comenzó a darle los mandamientos a su pueblo después de haber salido de Egipto, de haberlos librado de la esclavitud en la que se encontraban. Había que reeducar a este pueblo, que enseñarle esta nueva manera de vivir que por 400 años habían perdido. Y allí Dios, a través de Moisés, estaba dándole los mandamientos, fundamentalmente, estatutos, decretos, bueno, reeducándolos, ¿no? Pero fundamentalmente estaba también dándole cuáles eran las fiestas más importantes que el pueblo tenía que celebrar. Eran 3 fiestas anuales. Primero la de los panes sin levadura, luego la de las primicias y luego la de la cosecha, ¿no? La de los panes sin levadura era recordando de dónde habían sido rescatados, que habían sido sacados de la tierra de Egipto. Se acuerda que día antes de sacarlo comieron
pan sin levadura porque no tenían tiempo de ponerle levadura a ese pan para que eleve, entonces comieron los panes sin levadura y pintaron los linteles de su puerta para que el ángel de la muerte no pasara por esa casa. Pero recordando todo esto que el Señor había hecho con ellos, sacarlos de la esclavitud. Por eso la primer fiesta anual que el Señor les mandaba a celebrar era la fiesta de los panes sin levadura. La segunda era la de las primicias. Allí, una vez que ellos estaban asentados en su tierra, cada padre de familia tenía que llevar un animalito macho, podía ser oveja o de vaca, pero entregarlo en sacrificio al Señor, la fiesta de las primicias. Luego era la fiesta de la cosecha, allí de la cebada, del trigo, donde ellos celebraban la cosecha de lo que habían sembrado. Y en el nuevo, y esa fecha era la fiesta del Pentecostés, porque en el Nuevo Testamento ellos siguen recordando estas tres fechas fundamentales. Por eso Jerusalén en ese tiempo estaba lleno de gente de otros lugares, de otras ciudades, que habían venido a celebrar esta tercer fiesta, que era la del Pentecostés, y que era 50 días después de que Cristo había resucitado. Y como decíamos hoy al principio, Dios no hizo nada improvisadamente. Dios no hizo nada al azar, sino que lo hizo todo perfectamente pensado desde el principio hasta el final. Esas mismas fiestas que le dijo al pueblo que celebrara eran las mismas fiestas que hoy se celebran, que en el Nuevo Testamento Él estaba haciendo. Ese pacto que hizo con Moisés y con su pueblo, era ese mismo pacto el que estaba renovando Dios, este nuevo pacto que Dios estaba revelando, estaba realizando con la humanidad a través de la entrega de su Hijo amado. Lo que eran los panes sin levadura es lo que hoy recordamos con la Pascua. Es la muerte de Jesús allí para salvación de nuestras vidas y remisión de nuestros pecados, para libertarnos de esa esclavitud como el pueblo de Israel se encontraba, libertarnos de esa esclavitud que nosotros nos encontrábamos allí en el mundo, sometido y con otros valores en la vida de cada uno de nosotros. Las fiestas de las primicias, la resurrección de Jesús como la primicia del primero que resucitaba de entre los muertos, en cuerpo, en alma y espíritu, y que todavía sigue vivo. Y la fiesta de la cosecha, que era la que estaba a punto de realizarse aquí en el Pentecostés, porque después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, en el primer discurso de Pedro, como uno de los que fue lleno, se convirtieron 3.000 personas. Esta era la fiesta del Pentecostés. Por eso, 50 días después de la Pascua, era que celebraban esta fiesta. Por eso, como decía, había mucha gente que venían de otras ciudades, de otros lugares, que habían sido tal vez en algún momento parte del pueblo de Israel, pero que habían vivido a través de otra cultura, con otros idiomas, pero que venían a celebrar esta fiesta. Y dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí ellos, haciendo
siendo obedientes a lo que el Señor les había ordenado antes de ascender al cielo, ellos estaban allí en el aposento alto esperando recibir el Espíritu Santo. Y dice que de repente vino un viento recio con estruendo y que llenó toda la casa, todo el lugar donde estaban. Y dice que fueron lenguas de fuego que se posó sobre cada uno de los que allí estaba y que lo llenó del Espíritu Santo. Esas lenguas de fuego que paraba sobre cada uno de ellos es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? No era un fuego consumidor que cayó sobre todos. Cada uno de ellos tenía distintos temas. Cada uno de nosotros tiene distintas preocupaciones. Venimos de distintos lugares, tenemos distintos problemas o tuvimos distintos problemas. Por eso ese fuego consumidor es distinto para cada uno de ellos y también es distinto para cada uno de nosotros. Es algo personalizado que el Señor, a través de esas lenguas de fuego, produce en la vida de cada uno de nosotros. Ese fuego consumidor no es el mismo que se usa en la plata, que se usa en el oro o que se usa en el hierro. Ese fuego consumidor no es el mismo que se usa sobre usted o sobre mi vida. Es un trato personalizado que el Señor, a través del Espíritu Santo, produce en la vida de cada uno de nosotros. Para decirlo simplemente, su escoria no es la misma que la mía, ¿no? La escoria de la plata no es la misma que la del oro, pero el tratamiento es el mismo, es llevarlo a su máximo nivel de pureza. Y esto es lo que el Señor, a través de ese fuego consumidor, quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y para eso le encargó al Espíritu Santo que obre sobre la vida de cada uno de nosotros. Y ese fuego consumidor lo que hace es tratarnos para llevarnos a nuestro máximo nivel de pureza, para que verdaderamente podamos manifestar todos los frutos del Espíritu Santo. Y dice que fueron todos llenos de ese Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, usted se recuerda, venía sobre determinada persona, cumplía la misión o el objetivo o el mensaje que Dios quería darle, podía ser parte del pueblo o no, y se retiraba. Pero aquí estaba empezando una nueva era, una nueva manera de derramar el Espíritu Santo. Ya no era que venía, cumplía el objetivo y se retiraba, sino que venía para quedarse en la vida de cada uno de los que allí estaban. Y ese mismo Espíritu Santo es el que todavía hoy se sigue manifestando en nuestras vidas y que hoy le queremos pedir al Señor que lo siga derramando como lo hizo durante más de 2000 años. Y ese fue el nacimiento de la iglesia. Allí fue el nacimiento de la iglesia que hoy conocemos como Iglesia del Señor. Allí en el aposento alto era un nuevo pacto el que Dios estaba haciendo con la humanidad. Ya no ese pacto de la ley, sino que este nuevo pacto renovado a través de la entrega de su Hijo allí en la cruz para salvación y remisión de nuestros pecados y depositar el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. ¿Pero para qué? Para que podamos ser mejor personas, para que el mundo pueda ver que hubo un cambio en mi vida, que los frutos del Espíritu me hacen ser una persona admirable por los que están afuera. ¿Para eso vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser testigos de Él.
para que podamos trabajar para Él, que podamos servirles a Él. Ese es el mayor propósito. Por eso hoy decía que tal vez el anhelo del Señor es más que a veces que el nuestro, de que podamos ser verdaderamente llenos del Espíritu Santo, porque Él te necesita, Él me necesita, Él nos necesita a todos, porque esa fue la expansión que hubo. Fíjese que a cada uno le dio una lengua distinta. Esto hizo que alguno de los que sintieron estos ruidos y estos estruendos, de los que vinieron a celebrar el día del Pentecostés, llamaran la atención y fueran a ver qué era lo que pasaba en ese lugar. Y cuando vieron lo que estaba sucediendo allí en el aposento alto, algunos pensaron que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, dice la palabra, porque hablaban en distintas lenguas. Pero todos hablaban en distintas lenguas y muchos de los que estaban allí reconocieron que hablaban en la lengua nativa de él. Esto habla de que cuando Dios derrama ese hablar en lenguas, lo puede hacer para confundir, como hizo en la Torre de Babel. ¿Se acuerda? Cuando el hombre quiso edificar para llegar hasta el cielo y allí Dios mandó lenguas que hablaran en distintos idiomas para confundirse y que pararan con lo que estaban haciendo. O como ahora, que estaba preparando a cada uno de los que allí estaban, hablando en lenguas distintas, las mismas lenguas de muchos de los que estaban ahí, para que pudieran predicar la palabra del Señor en su misma lengua, para que puedan entender en su misma lengua. Y muchos de ellos se maravillaban porque sabían que la mayoría de los que estaban ahí eran simples galileos y que no podían hablar en otro idioma. Pero ese fue el nacimiento de la iglesia. No solo la llenura del Espíritu Santo, no solo este fuego transformador en sus vidas, sino que los hizo, los preparó, los capacitó, les dio el don de hablar en otras lenguas para que pudieran salir a predicar a otros lugares y hablarles en su mismo idioma. O sea que el Espíritu Santo no solo es ese fuego consumidor que transforma nuestras vidas, sino es ese poder que nos capacita, nos prepara, nos adiestra, nos enseña este triángulo espiritual del que hablábamos hoy, de mi actitud, de conocer la palabra del Señor, pero de estar llenos del Espíritu Santo para poder salir a predicar la palabra del Señor. Y fíjese hasta dónde llegó ese poder, esa llenura del Espíritu Santo, que dice la palabra que luego que escucharon que muchos de los que estaban ahí decían que estaban borrachos porque no entendían lo que pasaban. Esto hizo que Pedro se parara delante de todos y diera un discurso, que diera una prédica. Un pescador, un Galileo, sin demasiada preparación, pero que había sido testigo de todas las cosas que había hecho Jesús, pero fundamentalmente había sido lleno del Espíritu Santo. Un Pedro que días antes había negado al Señor, que se había escapado. Allí los evangelios hablan de que muchas veces ellos tuvieron miedo y se escondían en casas de noche para que nadie los persiguiera.
ese Pedro que ahora había sido lleno del Espíritu Santo y que con total autoridad se paró para defender de que lo que estaban viendo era la gloriosa presencia del Espíritu Santo como Jesús lo había manifestado, y exhortándolos de tal manera que se sintieron compungidos todos los que estaban allí. Reconocieron lo que Jesús les había manifestado, pero ahora ese Pedro que escapó varias veces negándolo al Señor, hoy exhortaba, manifestando todo lo que el Señor había hecho y lo que el Espíritu Santo había producido en su vida, y hizo que 3.000 personas se entregaran al Señor, haciéndoles reconocer lo lejos que estaban de lo que Dios verdaderamente quería. Lo mismo pasó en el viejo pacto, ¿no? Cuando Moisés habló con su pueblo y les hizo ver, les hizo entender lo lejos que estaban viviendo de Dios, y ellos le dijeron: no, mira, anda vos a hablar con Dios, porque si nosotros vamos tenemos miedo de morir ante la presencia del Señor. Ellos aquí en el aposento alto entendieron lo lejos que estaban viviendo de lo que Dios quería, de lo que había pasado, haciéndolos responsables hasta de la muerte y crucifixión de Jesús, diciendo que David, con todo lo que había sido, fue alguien que murió. Y con otras tantas palabras, dice la palabra del Señor, ¿no? Lo que hizo fue convencerlos. Y allí dice que el concilio, ya no sabiendo qué hacer, los detuvieron. Querían frenar toda esta ola que venía. Y dice que los detuvieron a los apóstoles, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. No les importaba nada, porque el poder que tenía sobre ellos los hacía ser superior a los demás. Estaban llenos de ese poder para servir al Señor. ¿Cómo vamos a negar esto que hemos visto y oído?, dijo Pedro parado delante del concilio. Y cuando lo soltaron, 5.000 personas se entregaron al Señor. Eran imparables. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es ese poder para servir. Es ese poder para poder ser testigos de la transformación, de esta nueva vida. Porque no solo cambia nuestra vida personal, sino que ya cambian nuestros valores y queremos devolverle al Señor algo de lo mucho que Él nos da. Por eso debemos prepararnos en este triángulo espiritual del que hablábamos, ¿no? Debemos conocer la palabra del Señor para que Él pueda utilizarnos. Porque cuando usted y yo decimos lo que Dios hizo, o lo que el Señor hizo, o lo que el Espíritu Santo hizo sobre nuestras vidas, contra eso no hay cosa que se resista, ¿no? Usted y yo podemos saber y conocer la palabra de tapa a tapa, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos convencer a nadie, ¿no? Seguramente usted, al igual que muchos de los que estamos aquí, alguna vez nos hemos encontrado con algunos de esos que andan en la calle y que tratan de hacernos entender y creer que ellos tienen la verdadera palabra, ¿no? Ahora han cambiado un poco la estrategia. Yo los veo allí a la mañana cuando voy a trabajar en las esquinas, ¿no? Parado. ¿Querés conocer la Biblia? Con un frío, 7 de la mañana, paraditos de ahí. ¿Querés conocer la Biblia? Pero bueno, ellos lo que tienen es esa ceguera espiritual que
usted y yo somos los responsables de hacérsela caer. Porque cuando usted y yo le contamos lo que Dios, el Señor, hizo en nuestras vidas, contra eso no hay nada que se resista. Y es el poder del Espíritu Santo el que obra por ello. Seguramente o tal vez esa persona no va a reconocer en el momento, pero esa semilla queda plantada en esa vida. Y mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que cumple el propósito para el cual yo la envié. Así que toda palabra que salga de nuestra boca cuando estamos verdaderamente con este triángulo espiritual cerrado, no vuelve vacía. Tal vez en el momento nosotros no lo podamos valorar, no lo podamos entender, no lo podamos comprender, pero esa semilla va a producir su fruto, porque el Espíritu Santo es el que va a seguir obrando sobre esa vida también. Pero usted y yo necesitamos ser llenos de ese Espíritu Santo. Ahora, hubo condiciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder verdaderamente ser lleno del Espíritu? Y aquí la palabra, lo primero que hace cuando Jesús le dijo a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que se queden allí hasta que venga el Espíritu Santo. Primero tuvieron que creer que verdaderamente iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. De la misma manera que tuvieron que creer, algunos hasta meter la mano en el costado para entender que este Cristo, que durante 3 años les había dicho que Él iba a resucitar de entre los muertos, tuvieron que tocar su costado para entender, comprender y aceptar que verdaderamente era el Mesías, era el Cristo. La primera condición que tenemos que tener, que tenemos que cumplir, es creer verdaderamente que Él puede derramar su espíritu sobre nosotros. A veces no creemos que puede hacerlo con Juan, con Pedro, con José, con Miguel, pero no puede hacerlo conmigo, porque a mí todavía me falta mucho por crecer, me falta mucho por aprender. Mire, el poder de Dios es un don de Dios que se derrama sobre cada uno de nosotros. Pero la presencia del Señor es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. El poder se recibe, pero la presencia se busca. Cuando Dios le dijo a Moisés, cansado de estar con su pueblo, le dijo: Moisés, hasta acá llegué, te voy a dar mi mejor ángel para que lleve este pueblo a la tierra que yo les prometí. Y Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, que muramos todos acá. Y Dios asintió. La presencia se busca. La presencia del Señor es la que tenemos que buscar. Usted y yo tenemos que buscar la presencia del Señor. Y hoy se están dando las condiciones. Por eso decíamos desde un principio, predispongamos nuestra vida, nuestro corazón. Busquemos la presencia del Señor y el poder de Dios va a ser manifestado sobre nuestras vidas. Por eso debemos creer que Él tiene el poder, la autoridad, y no creernos que sobre mí no va a poder hacerlo. Mire, Pedro era un simple pescador, era corto de palabra, muy sanguíneo. Por eso fue el primero que se levantó cuando le dijeron que todos los que estaban ahí estaban llenos de mosto. Y lógico, si era el más sanguíneo, pero era el que estaba lleno del Espíritu. Y habló totalmente distinto, sin un mensaje armado. Pedro no sabía que iba a empezar a predicar la palabra del Señor. No tenía palabras para poder hacerlo, pero el Espíritu Santo lo capacitó, lo preparó y le hizo decir lo que él quería. Amén.
Esto es lo que hace el Espíritu Santo sobre nosotros, nos capacita, nos prepara para poder servirlo, nos da las herramientas, los elementos, pero debemos creerlo, de que yo soy esa herramienta útil en las manos del Señor. No te creas menos. Cuando sos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene límite. No tiene límites. Aquellas personas que fueron grandemente utilizadas por el Señor fue porque se dejaron usar y le creyeron al Señor de que podían ser usados por Él. Así que no te sientas más ni menos que nadie. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en nuestra vida. No nos va a dar carga mayor de la que podamos soportar, pero tampoco nos va a dar nada mayor de lo que podamos soportar. ¿Se entiende lo que digo? Porque algunos salen con el pechito inflado, ¿vio? Y empiezan a autoponerse títulos que el Señor no se los dio. Pero el Señor quiere que seamos esa herramienta útil en sus manos para poder cumplir el propósito para el cual Él nos llamó. La primera condición, creer. La segunda condición, juntos y unánimes le mandó el Señor. Estén juntos y unánimes, no se vayan de Jerusalén. Muchas veces hemos oído hablar de lo que es estar juntos, ¿no? Muchas veces hablamos del fuego, del carbón, que si usted separa el carbón, rápidamente ese carbón se va a apagar. Pero si está junto, si usted junta todas esas brasas, ese poder incandescente que genera el carbón prendido se va a mantener por mucho más tiempo, ¿no? Por eso el Señor les dijo juntos, pero le dio una condición, unánimes. ¿Sabe qué significa unánime? No es un 10, un 20, un 30% de los que allí estaban. Todos juntos. Todos. Todos. Si hay 3, son 3. Si hay 120, los 120. Por eso fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque estaban juntos y unánimes. Todos pensaban de la misma manera. No había división entre ellos. No pensaban unos de una manera y otros decían, no, esto no va a poder ser. No, estaban todos juntos creyendo que el Espíritu Santo, como el Señor lo había dicho, iba a caer sobre todos ellos. No había división, a pesar de que estuvieron 10 días allí. Cuando Moisés subió al monte, 40 días que hizo el pueblo, hizo un becerro. Porque vaya a saber dónde fue este Moisés, debe estar muerto allá arriba. Ellos estuvieron juntos, unánimes, siendo y cumpliendo la tercera condición, siendo obedientes al Señor. Fueron obedientes al Señor. La obediencia es una condición sine qua non que tenemos que tener cada uno de nosotros. Segunda de Samuel habla de esto. ¿Se acuerda cuando Saúl fue a los amalecitas y Dios le dijo, destruí todo? ¿Qué hizo Saúl? Los animalitos para alimentar al ejército. Y vino Samuel y ¿qué le dijo? Mejor que los holocaustos es la obediencia al Señor. Mejor que todos los sacrificios que vos podés haber hecho. A veces pensamos que porque hago esto, hago lo otro, hago acá o hago allá, nos vamos a ganar el cielo o estamos en el centro de la perfecta voluntad del Señor. Y Samuel lo dice en su palabra, ¿no? Que es la obediencia. Mejor es la obediencia que los holocaustos o los sacrificios que cada uno de nosotros pudiésemos haber hecho. Si no hay obediencia, no vamos a ningún lado. Ellos fueron obedientes, estuvieron todos en el aposento alto. Seguramente alguno estaría en su mente pensando algo distinto. Puede ser, la Biblia no habla nada de esto, pero puede ser.
Si a veces 2 y pensamos distinto, ¿se imagina 120? Después de 10 días, cuando dijo, dentro de poco tiempo vendrá el Espíritu Santo. 10 días estuvieron. Pero estuvieron juntos, unánimes y fueron obedientes al Señor. Primero, creer. Segundo, estar juntos, unánime, la unidad. Y tercero, en la obediencia. Creo que estas 3 condiciones hoy en este lugar están. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que el poder del Espíritu Santo hoy puede ser derramado sobre este lugar? Entonces cumplimos la primera condición. La segunda, ¿cuál es? Juntos y unánimes. ¿Estamos juntos? ¿Estamos unánimes? ¿Pensamos todos de la misma manera? O tal vez hoy estamos creyendo, no, hoy no es el día. Porque agarró el almanaque y dijo 50 días, no, hoy no es el día del Pentecostés. Y tal vez hoy no venga, no, estamos todos juntos. Y para estar unánimes, ¿sabe qué? Nuestra intención es que todos juntos estemos aquí adelante orando y pidiendo que el Señor pueda derramar de su Espíritu. Pero esto tenemos que hacerlos unánimes. Tal vez alguno pueda quedarse sentado en el banco porque por un lado puede pensar, como decíamos hace un ratito, no, si yo voy lo arruino todo. Si yo voy tal vez el Espíritu Santo no caiga porque no estoy en condiciones. Mire, esas saetas de fuego que cayeron sobre la cabeza de cada uno de nosotros consumió toda la escoria, consumió todo lo que estaba mal. Así que si ese es lo que alguno de los que podemos estar acá estamos pensando, no es así. Es ese fuego consumidor el que nos va a llevar. O tal vez alguno esté pensando, no, yo ya lo recibí, yo ya tengo el don de lengua, yo ya estoy lleno del Espíritu Santo y no necesito. Así que pase otro para que lo pueda hacer. Ya ese es el primer error. El creernos que ya estoy por encima de, porque en algún momento recibí el don de lengua. Por eso yo te animo, te invito a que juntos podamos estar unánimes, para que todos juntos, yo no sé, acá hay 120, no los conté, no creo, pero estamos ahí. Primero creer, después estar juntos, unánimes, y luego ser obedientes al Señor. Estar sumisos, dejarnos utilizar por el Señor para que podamos ser testigos. No importa si tu manera de hablar, si eso el Señor lo soluciona todo. Lo hizo con Pedro, ese pescador Galileo que no había salido nunca de ahí, pero que en su primer discurso 3.000, en el segundo 5.000, y allí fue donde cada uno de esos discípulos salió para predicar la palabra del Señor y que podamos tener la iglesia del Señor hoy desparramada en todo el mundo como está. Gracias a ese nuevo pacto que el Señor hizo con la humanidad. Y Él necesita de cada uno de nosotros. Y quiere que cada uno de nosotros esté lleno de ese Espíritu Santo para que podamos seguir ampliando la iglesia del Señor. Para que Él venga pronto. Porque hasta que el último no sea predicado, Él no va a venir. Nadie sabe cuándo va a ser. Pero en su palabra Él nos anima, nos invita a que cada uno de nosotros podamos salir con ese poder para traer otros a los pies del Señor. Amén. Yo te invito a que juntos estemos sobre nuestros pies y que podamos venir aquí adelante.